El día de hoy vamos a trabajar sobre las teorías atómicas, iniciando con una breve descripción de dónde nace esta palabra. Es en el año 400 a.C. que Leucipo y Demócrito, sobre todo siendo Demócrito estudiante de Leucipo, son los creadores de esta palabra átomo, pues proponen una teoría atómica, la primera que existe, pero no es científica, es decir, no es comprobada. Por lo tanto, para ellos consiste en que la materia sí se podía dividir. Hasta su época solo existía la idea del agua, tierra, fuego y aire, que era de Aristóteles. Por lo tanto, el suyo era una idea revolucionaria, en que cada una de las cosas estaban formadas por otras diminutas e indivisibles, a las que Demócrito les pone el nombre de átomo, que significa a sin, y tomo división, sin división. A él se le acredita este nombre de átomo. Con el transcurso del tiempo, es John Dalton, en el año 1808, después de Lavoisier, que publica un libro llamado El nuevo sistema de filosofía química, y para él es el que vuelve a tomar la idea de Demócrito, hecha antes de Jesucristo, en que existen en la materia pequeñas partículas muy pequeñas llamadas átomos y que son indivisibles e indestructibles, y que estas partículas, al ser indivisibles, no se parecían unas de las otras. Los átomos y los compuestos son formaciones de ellos mismos combinados. Para nuestro querido Dalton, en 1808, esta idea sí ya es comprobada y es la primera idea científica. Avanzamos el tiempo y nos vamos a encontrar con nuestro siguiente físico, que va a proponer el antecesor del modelo, que es Perrin. Perrin en 1895 trabaja ya con los rayos catódicos, un experimento que va a servir a Perrin y a Thomson para demostrar las primeras partículas, demostrar que el átomo no es que sea indivisible, sino que todavía hay partículas más pequeñas que los que son el átomo. Para Perrin se trata de que las partículas estaban cargadas y que las partículas negativas son externas, están por afuerita de la burbujita. Toda la masa es positiva y existían partículas que solamente se encontraban en la parte superior. Cuando pasa 2 años después de Perrin, llega un nuevo que se llama el nuevo modelo de 1897, el modelo de Thomson. Para Thomson también se basa en el primer modelo de Perrin y se basa en el modelo en los tubos rayos catódicos para demostrar la existencia de haber partículas negativas llamadas electrones. Son las primeras partículas que se descubren. ¿A quién se le acredita entonces? A Thomson. Thomson y el descubrimiento de los electrones. Para él dice que existe una gran masa, que el átomo es una gran masa de carga positiva, que se encuentra incrustados por partículas negativas en todo el átomo, ya no como dice Perrin. Perrin dice que solo está en la parte superior. Thomson no. Para Thomson las partículas están en el interior como en el exterior, así como una torta con pasas. Por ello su modelo se le conoce como el budín de pasa. Dentro del átomo, nuestro modelo que nos estamos observando de que al ser confundido con un pastel con pasas, Thomson evidencia ya con un experimento la forma de ver de los electrones. ¿Por qué? Porque al ingresar al tubo esto se refleja, que luego de ello
va a pasar a ser el inicio del siguiente modelo, que es el modelo de Rutherford. Rutherford observa nuestras siguientes partículas por este pequeño experimento que estamos viendo aquí. Rutherford comienza a bombardear una lámina de oro, y al bombardear una lámina de oro se da cuenta que en vez de que cuando él dispara la luz pase y atraviese directamente, no ocurre esto, sino que la luz, estas partículas, chocan en esta lámina y van a rebotar como si estuvieran atravesando algo sólido, que hubiera algo que los están interrumpiendo. Entonces, a través de este experimento con las partículas alfas que estoy observando aquí, ¿qué ocurría? Que cuando él bombardeaba con varias partículas alfas, se chocaban con un centro sólido y rebotaban. Y las partículas que no chocaban pasaban de largo hacia el otro lado. Entonces es así que Rutherford descubre que el átomo no solo tiene electrones, sino que posee una zona interna que tiene masa y que se llama el núcleo. Es así como Rutherford nos da su modelo. Dice así, que para Ernest Rutherford el modelo del átomo tiene en sí dos partes. Una parte positiva que se le va a llamar el núcleo y los electrones que se encuentran alrededor del núcleo dando vueltas, con varios espacios vacíos, por eso se pasaba el rayo algunos de frente. Es el modelo que nos dio Rutherford en el año 1911. Seguimos avanzando con el tiempo y aparece Bohr. Bohr, 2 años después, 1913, es el primero en postular a una teoría atómica actual. ¿Por qué ocasión? Porque para Rutherford nos explicaba los electrones giraban alrededor del núcleo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando los electrones giren alrededor del núcleo, según la idea de Rutherford, estos no pierden ni ganan energía. Entonces, ¿por qué tendría que ser tan permanente la rotación del electrón? No podría poseer esa misma curvatura y esas mismas cantidades de vueltas constantemente y permanentemente. De ahí es donde nace, en ese error de Rutherford, el modelo de Bohr. Para Bohr, los electrones sí giran también alrededor del núcleo, ¿sí? Pero giran en diversas órbitas que no siempre van a ser circulares y que no siempre van a tener la misma cantidad de energía. Algunas veces tendrán menor energía y algunas otras van a tener una mayor cantidad de energía. A estas variaciones de energía que descubre Bohr se le conoce como los niveles de energía. Por lo tanto, para Bohr, el átomo también está formado por un centro llamado el núcleo y por una parte exterior llamado los electrones que giran en órbitas llamadas los niveles de energía. Tenemos después, ¿qué ocurre para Bohr? Bohr también tiene una objeción y ocurre que para Bohr ese modelo que él presenta solamente van a ser reales o aplicados al hidrógeno y al helio, que son los primeros elementos de la tabla periódica, pero no para los demás. ¿Por qué razón? Porque justamente en forma exacta y simultánea la posición y la velocidad del electrón está en contradicción con todo lo demás de la teoría de las órbitas. Ahora tenemos para Sommerfeld, 1916. Para Sommerfeld en 1916 hizo las modificaciones a lo que te estoy refiriendo con el modelo de Bohr. Pues para él los electrones se mueven alrededor del núcleo, pero se mueven en órbitas circulares o en órbitas elípticas, tal como lo dijo Bohr, que no existía un solo tipo de movimiento. Pero ¿qué ocurre? Que para Sommerfeld, esto es lo que agrega,
de que para Sommerfeld existen además otros subniveles, es decir, otro tipo de órbitas que van a utilizar los electrones, aparte de los circulares y de los elípticos que nos dice Bohr. Sommerfeld introduce algo llamado los números cuánticos, ¿sí? Ya existía un centro que vamos a ir aprendiendo, y estos números cuánticos son asignados a Sommerfeld. ¿En qué año hemos dicho? 1916. Para avanzar, ya estamos cerca al descubrimiento de nuestra teoría atómica. Tenemos a Schrödinger. Schrödinger en 1924 también ya acepta la idea que hay un núcleo, que el núcleo es positivo, que para Schrödinger también ya existe la presencia de los neutrones, pero se dan cuenta aquí, las órbitas ya no son definidas. Las órbitas son circulares, son elípticas y no tienen un orden establecido. Es lo que propone Schrödinger en su modelo. Para él no es un modelo, no pertenece a la misma escuela de los anteriores, pero para Schrödinger ya no existe unos niveles, sino existe un potencial helostrático, llamado también con simetría esférica. ¿Qué quiere decir? Que ya no está, como te he referido, en un solo círculo, ni está en una sola órbita, sino que tiene varias órbitas diferentes, dados en niveles y subniveles, con un espectro, es decir, que no está definido. El electrón no va a ir por una línea como si fuera un ferrocarril, sino que el electrón va a estar en constante movimiento para poderse mover alrededor del núcleo. Ahora, a la misma vez, ¿qué quiero decir con esto? Para el modelo actual se define el concepto del orbital atómico como una región alrededor del núcleo, donde yo no sé dónde está el electrón, solo puedo tener una posibilidad. Acá está la palabra clave. Solo hay una posibilidad de saber en dónde se encuentra el electrón girando alrededor del núcleo. Y esa posibilidad de encontrar que pueda ser máxima se descubre como el orden de los electrones, y va a estar unida por tres teorías. Tenemos a Bohr, que nos dijo los niveles. Tenemos a Broglie, que nos habla sobre la doble caracterización del electrón. El electrón es tan pequeño que no podemos hablar solamente de un cuerpo, sino que tenemos que hablar de una onda. Ya calificar al electrón, no como, nuevamente te repito, no como un ferrocarril, porque no es netamente materia, es tan chiquito que va a ser materia y va a ser una onda eléctrica a la misma vez. Tiene doble función. Y para Heisenberg nos habla de lo que te acabo de decir, que no se puede saber exactamente dónde está el electrón girando, solo puedo tener una posibilidad, y a eso se conoce como el principio de incertidumbre. Son tres personajes para este modelo actual, recuérdalos muy bien. Es Bohr, es Louis Broglie y es Heisenberg. Son tres postulados para nuestro modelo actual que nos acompaña hasta el día de hoy. Espero haya quedado claro el tema y nos vemos en una próxima oportunidad.